Automotive Training and Diagnosis. ¿Qué tan bueno es el aceite Idemitsu? Esa es la pregunta que se han hecho varios de ustedes y yo también. Este análisis lo hice hace ya bastante tiempo, pero no había tenido tiempo de grabar el video. Y este es el momento porque el producto se está volviendo cada vez más popular. Hay algunas tiendas por ahí en el país, te estoy hablando desde México. Si el país desde donde tú estás también es conocido este aceite, déjamelo saber en los comentarios. Y como va creciendo la fama, pues para mí este es el momento preciso para sacar este video. Y el producto que yo utilicé en particular es un 5W20. Es una viscosidad relativamente baja. Algunas marcas lo requieren, como Ford, por ejemplo. En este caso nosotros utilizamos un Mitsubishi Lancer, que también pide un 5W20. Mi recomendación es, si tu fabricante te pide utiliza 5W20, es el que debes de utilizar. Pero si en ese mismo libro del propietario tú encuentras que dice 5W20 o 5W30, ¿cuál sería el adecuado? Depende. Si lo que estás buscando es ahorrar combustible, un 5W30 te va a ayudar a ahorrarlo. Pero si lo que quieres es mayor protección al motor porque tú le pisas con ganas, es un motor de alta potencia quizá, pues ahí yo ya te recomendaría el 5W30. Vas a sacrificar ahorro de combustible, pero vas a proteger mejor tu motor. Entonces todo depende del tipo de uso que le des al auto y esa es la razón por la cual para este vehículo utilizamos 5W20. Como ya te comenté, lo utilizamos en un Mitsubishi Lancer con 90,000 kilómetros y revisando la información técnica encontramos aprobaciones por parte de Ford. 2 aprobaciones particularmente. Y menciona que satisface también obviamente SP GF6A. Es prácticamente las aprobaciones que tiene. Recuerda que un lubricante tenga más aprobaciones significa que ese fabricante de lubricante tuvo que pagar más pruebas a más organismos para que validen su aceite. Y esto los vuelve en productos más costosos, pues obviamente por toda la carga que lleva el desarrollo del producto. Que haya cumplido con SP, para mí sería suficiente para utilizarlo y obviamente dependiendo de lo que estés buscando, con el análisis que vamos a revisar en este video, pues es donde vamos a terminar de determinar si este aceite es adecuado para tu auto. En la ficha técnica que te muestro justo aquí, puedes ver que se muestra así la viscosidad. A 100 grados centígrados, 8.27 centistokes. Encontramos también el índice de viscosidad, 165, el TBN no está disponible, y el pour point o punto de escurrimiento, o dicho de otra manera, la temperatura a la que te garantiza el fabricante que todavía fluye y lubrica ese motor, menos 47.5 grados centígrados. Así que, como puedes ver, no es tanta información. Vamos a comparar la que yo puedo comparar, la que sale en mis pruebas, en la medida de lo posible, pero algo que también surge la duda es, porque el bote dice que es un producto sintético, y si revisamos esta información, que es la hoja de datos de seguridad, aquí por lo general encontramos de qué está hecho el aceite, y lo único que dice mezcla. Entonces, pues no nos dice realmente nada. No te puedo decir qué nivel de sintético es, si es un grupo 3, si es un grupo 4, lo que tú ya vas aprendiendo al ver este tipo de videos. Si es hidrocraqueado, que es un sintético pero de los de abajo, si es un grupo 4, polialfa-olefinas, o incluso tiene algo de grupo 5 que son ésteres. No lo puedo saber. Así es que me tengo que quedar con los resultados que vamos a encontrar en el análisis. El objetivo de este video es encontrar cuánto dura, ya sea en meses o en kilometraje, y qué es la característica responsable que haga que el aceite truena prácticamente. Voy a buscar el eslabón más débil. El método de prueba que utilizamos para este video, que como te cuento ya tenía un tiempo, solía tomar solamente 2 muestras, aceite nuevo, posteriormente agregábamos el aceite al motor y lo utilizábamos. Y este motor se utilizó muchos kilómetros, esta cantidad de kilómetros, hicimos el cambio. Tomamos la segunda muestra y esto es lo que mandamos al laboratorio. Recuerda que yo estoy trabajando con un laboratorio que se llama Ubame. Ellos están en Monterrey, Nuevo León. Y personas como tú que están interesados en que prueben más lubricantes, pues ya les estoy compartiendo los datos del laboratorio para que lo manden, lo analicen y ya nada más me compartes el archivo, el resultado, yo lo interpreto, lo analizo y hacemos este video para que sepas si el aceite que estás utilizando en tu auto es el adecuado y cuándo sería el momento preciso de cambiarlo.
En este análisis lo que vamos a buscar son 3 características. La primera de ellas es desgaste. Aquí lo que vamos a hacer es contar las partículas metálicas que va soltando tu motor. Conforme se va desgastando, se sueltan partículas muy pequeñitas, ¿sabes? Que alcanzan a pasar por el filtro. Pero son tan pequeñas que pues, realmente no causan tanto daño, a menos que sean muchísimas. Aquí vamos a encontrar hierro, plomo, estaño, etcétera. Todos los metales de los que está hecho tu motor. Porque algo que no podemos ver son los plásticos, ¿sabes? El motor también está hecho de piezas plásticas, pero esas no las puedo ver en el análisis por el tipo de pruebas que se realizan. Sin embargo, pues vamos a identificar qué también lubrica este producto en particular. Posteriormente, vamos a analizar la contaminación, es decir, el aceite se contamina con agua, con refrigerante, con combustible incluso, y tierra, polvo, que si el filtro de aire no hace un muy buen trabajo o el motor no está en buenas condiciones y se filtra aire sin filtrar, valga la redundancia, es decir, le está entrando aire a tu motor, pero que no pasó por el filtro, se pasó por un hueco que encontró por ahí, pero ese aceite no está filtrado y entonces va a entrar tierra y que estuviera muy contaminado el aceite, pues también sería un problema para tu motor. Entonces vamos a buscar si la contaminación es la responsable del cambio de aceite. Y una tercera característica que, insisto, es mi favorita, es la química del aceite. Aquí revisamos varias cosas. La viscosidad, si el aceite se comportó con la misma viscosidad todo el tiempo, porque no queremos que cambie. Este producto, que es un 5W20, estamos esperando que se comporte de esa manera hasta que lo vuelvas a cambiar el aceite. Porque si se convierte en 30 o se convierte en algo más bajo, pues definitivamente ya no estás protegiendo tu motor. Vamos a revisar también los aditivos. Qué aditivos tiene, en qué concentración y cómo se comportan con el paso del tiempo. Se van perdiendo y obviamente pues si deja de limpiar el aceite vamos a tener problemas, por ejemplo. Y otra característica importante que vamos a ver en este análisis es la acidez y la capacidad que tiene el aceite para combatir esa acidez, porque está preparado, pero no es ilimitado. Es decir, viene con un nivel TBN, se conoce el número base total, y la acidez está aquí abajo. Conforme tú vayas usando el motor, la acidez va aumentando, la capacidad para combatirlo pues, se va perdiendo y llega un punto en el que se igualan y eso sería cuando tienes que cambiar el aceite. O si el TBN baja más de un 60%, también es un problema, pero estos parámetros límite te lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, como puedes ver, vamos a identificar cuántos kilómetros dura exactamente este producto de Idemitsu, que es muy conocido, el IG3. De hecho, me lo han preguntado así, con esos nombres, con esas letras y números, porque la gente lo conoce. Si tú no lo conoces, pues bueno, tienes una opción más en el mercado, que habría que analizar temas de precio, pero de eso quiero hablar un poco más adelante. Si ya eres un seguidor fiel de este tipo de análisis, seguramente ya sabes cuáles son las funciones del aceite de motor y cómo está hecho el aceite de motor. Si no es así, te invito a que vayas a ver otro de mis videos, te dejo el enlace en los comentarios para que conozcas bien estas características. Pero si tú ya eres un experto, pues seguramente has visto la gran cantidad de análisis que he hecho de todas estas marcas. Antes de compartir contigo los resultados del aceite usado, permíteme darte los parámetros que determinan si el aceite todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Número 1. Variación de la viscosidad. La viscosidad va a variar por la contaminación a la que se somete el aceite, cambios de temperatura, etc. La variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero lo máximo que se permite de variación es un más menos 20%. Número 2 es presencia de agua. El aceite se puede contaminar con agua ya sea por una fuga del sistema de enfriamiento o por la condensación de la humedad del medio ambiente. La máxima concentración que se permite es de 0.5%. Número 3, presencia de combustible. El nivel máximo permitido es 0.3%. Número 4 es contaminación por sólidos. Ya sabes, pedacitos que se sueltan del motor, estas partículas que vamos a contar, cualquier metal, cobre, hierro, aluminio, etcétera, tierra que pudiera haber allá adentro, juntando todos estos sólidos, el máximo nivel de concentración permitido es 3%. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite un máximo de un 1%. Y número 6, el TBN.
Recordarás que el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Este TBN va a ir bajando mientras más ácidos se acumulan dentro de tu motor, va reduciendo. La reducción máxima permitida es hasta un 60%, es decir, que te quedes con un 40%. Esto garantiza todavía la protección de tu motor, pero menos de eso ya no es permisible. Como podrás ver, todos los resultados que te muestro están en porcentaje, pero en el análisis químico vamos a encontrar partes por millón. Es importante considerar que un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Así es que para aquellos valores que nos dan un 3%, estaríamos hablando de 30,000 partes por millón. Ahora sí, es momento de ver los resultados. Revisando el desgaste, podemos identificar que el aluminio empezó con una parte por millón, termina con 2, cadmio, cromo, no hay nada, cobre prácticamente es una parte por millón, hierro con 4 partes por millón y prácticamente es el contaminante o el metal con niveles más altos cuando el aceite ya estaba usado después de estos 8,000 kilómetros. De ahí en adelante encontramos molibdeno, que no es un contaminante, de hecho es un aditivo lubricante, y el resto prácticamente no tiene ningún cambio. Si sumamos todas las partículas metálicas que se acumularon después de utilizarlo estos 8,120 kilómetros, encontramos 8 partes por millón. Aquí podemos encontrar, los valores están, como puedes ver, un poco chuecos, pero ya los alineamos. Vemos que el silicio empezó con 4 partes por millón, termina con 13, es decir, hay un poco de tierra, es normal, aunque no cuando el aceite es nuevo. El sodio pasó de 0 a 3, no hay contaminación por agua. El boro, que lo puedes ver al principio, en este caso el boro aparece como 232, pero este es un aditivo, ese no es un contaminante como tal. Si sumamos todos los contaminantes que se acumularon son 12 partes por millón. Recuerda que si llegáramos a un nivel de 50 partes por millón, ya se considera un valor crítico y tendríamos que reemplazarlo. En cuanto a aditivos se refiere, encontramos calcio empezando en 972, terminando en 883. Este valor me gusta porque no es un valor tan alto. Recuerda que el calcio es un detergente, pero no siempre más es mejor. Un exceso de calcio podría generar depósitos al interior del motor. Pero una cantidad baja de calcio significa que quizá no lo va a limpiar tan bien o el intervalo de reemplazo se tendrá que acortar. Magnesio empezó en 588, termina en 506. Fósforo y zinc, recuerda que estos dos componentes juntos forman el ZDDP, que es uno de los aditivos lubricantes más utilizados. Empezando en 700, terminando en 682 el fósforo, y el zinc presenta una caída alrededor de 50 partes por millón. La viscosidad empezó en 8.3, termina en 8.2, muy estable, esto me gusta muchísimo. La acidez empieza en 1.76, termina en 3.22 y puedes ver que está marcado en rojo porque es un foco rojo. El número base total, o total base, como dice aquí, 5.61 y termina en 2.75. Y aquí puedes ver que el TBN es más bajo, el 2.75, que el 3.22. En otras palabras, nos pasamos del intervalo de cambio de este aceite. Titanio, pues prácticamente muestra una parte por millón, no es nada. Sumando todos los aditivos de limpieza encontramos 1,792 partes por millón, sumando los aditivos lubricantes 1,582. Suma total de aditivos 3,374, que quizá no te dice nada en este momento, pero cuando haga un comparativo de todos los productos que he analizado hasta el momento, pues ahí nos permite ver un ranking que nos da una idea de qué tan limpiador o qué tan lubricante es cada aceite. ¿Cuánta información recopilamos de un análisis? Realmente, si es la primera vez que ves este tipo de videos, seguro te vuela la cabeza y estás diciendo, ya no entiendo nada, es mucha información, pero no te preocupes. Conforme vayas viendo más videos, esto se hace cada vez más sencillo. Pero vámonos a la conclusión. ¿Qué pasó con Idemitsu 0W20? No, 5W20. En cuanto al desgaste se refiere, el valor más alto que encontramos fue del hierro, que empezó en 0 partes por millón y termina en 4 partes por millón. Es muy poquito, no es nada. Recuerda que algo crítico serían 50 partes por millón. Tu motor siempre se va a desgastar, no es eterno, pero 4 partes por millón, nada que preocupar. De hecho, podríamos decir en este punto de la conclusión que la lubricación es bastante buena.
En cuanto a contaminación se refiere, el valor más alto que encontramos fue del silicio, 13 partes por millón. Es decir, tampoco es nada crítico. Yo te diría, puedes seguir utilizando este filtro de aceite, la marca que sea. Ojalá nos puedas escribir y nos digas qué filtro de aceite, perdón, de aceite no, qué filtro de aire. Y creo que repetí varias veces de aceite, pero bueno. ¿Qué filtro de aire estás utilizando? Porque está muy bueno. Sin problemas te va a dar 10,000 kilómetros. Así es que la contaminación tampoco va a ser la responsable del cambio de este lubricante. En cuanto a los aditivos se refiere, me gustó el paquete de aditivos, está más enfocado a lubricar porque incluso encontramos este valor de molibdeno. No es altísimo, alrededor de 100 partes por millón, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. No tenía tanto calcio, eso también me gusta, algo que se hace para, digamos, compensar, no poner tanto calcio, se pone boro. Está bueno, me gusta el paquete de aditivos. Así es que no se cayeron, se mantuvieron ahí con el paso del tiempo y algo que tampoco se cayó fue la viscosidad. Hablemos a profundidad de la viscosidad. La viscosidad de un lubricante 5W20 se va a comportar entre 5.6 a 9.3 centistokes. Tiene que estar ahí en medio. Recuerda que cuando el aceite era nuevo teníamos 8.3. Y después de utilizarlo 8,000 kilómetros, bajó a 8.2. Prácticamente no cambió, o sea, todo el tiempo se mantuvo y eso es algo que también me gusta mucho. A pesar de que el índice de viscosidad era 165, recuerda que ese valor lo que nos está diciendo es que efectivamente es un lubricante sintético. Los lubricantes minerales alcanzan máximo 120, por ahí. Los sintéticos los rebasan. Hemos visto sintéticos con un índice de viscosidad de 200, incluso un poquito más. Es muy bueno ese valor, aunque a veces se consigue mediante polímeros espesantes. No soy tan fan de los polímeros espesantes, pero ahí están. Entonces, 165 no es tan alto, pero la estabilidad que presentó, que es lo que te dice a final de cuentas el índice de viscosidad, en cambios de temperatura y con el paso del tiempo, fue bastante bueno. O sea, me gusta. No desconfiaría yo de utilizar este producto y usarlo por el kilometraje que vamos a ver a continuación. En cuanto al TBN se refiere, recordarás que cuando era nuevo tenía un valor de 5.61 y después de utilizarlo bajó a 2.75. En teoría no se ha perdido ese 60%. Se mantiene todavía el TBN. Sin embargo, si solamente nos basáramos en el TBN, porque a veces se hacen análisis que solamente uno se concentra en el TBN, podríamos decir que todavía aguanta. Y es más, podría decir que aguanta hasta los 9,500 kilómetros. Pero este no va a llegar hasta allá y te voy a decir a continuación por qué. Revisando el TAN, empezó en 1.76 y después de usarlo llegó a 3.22. Y 3.22 es más que 2.75. Y ahí es donde ya hay problema. Nos pasamos en el cambio de aceite. Recuerda que lo cambiamos a los 8,120 kilómetros. Pero el cruce en la gráfica, donde el TBN y el TAN ya se igualaron, se alcanza a los 7,000 kilómetros. Es decir, después de todo este análisis, te puedo decir que el punto más delicado, más débil de este producto es el TBN. Empezó con un TBN no muy alto, no llega ni a 6 puntos cuando es nuevo. Hemos visto productos que lo tienen en 10, pero tampoco tanto es tan bueno. Eso es un equilibrio, ¿sabes? Yo sé que uno quisiera un aceite que te durara muchos kilómetros y que todos esos kilómetros te protegiera excelente, pero es muy difícil de alcanzar eso. O diría muy costoso de alcanzar. Así es que yo te recomiendo utilizar este producto en particular, máximo 7,000 kilómetros. Idemitsu es un fabricante de lubricantes japonés con prácticamente 114 años, es decir, nació en 1911. Fabrica lubricantes para autos, motos e incluso para maquinaria pesada. De toda la gama de lubricantes que tiene Idemitsu, el que escogimos para esta prueba fue IFG3. Definitivamente no se trata de un aceite de entrada. Si hablamos en precios, en México este aceite se consigue en alrededor 2,000 pesos. Te estoy hablando de $107.
La cantidad de aceite que tú obtienes por este precio son 6.6 litros. Es la forma en como lo encontré. No es que sea un bote de 6.6 litros, es que vienen botes de un cuarto de galón y son 7 botes. Es decir, un bote te costaría alrededor de 285 pesos, que si lo pasamos a dólares, poco más de 15 dólares. Dejando de lado los precios y regresando al análisis, es un lubricante que lubrica bien. De hecho, hubo muy poco desgaste. El paquete de aditivos bastante balanceado, no es muy alto y por lo tanto pues vimos que la durabilidad tampoco va en ese sentido. ¿Encontramos molibdeno? No muchísimo, pero sí hay. El resto de las propiedades se comportan bien, la viscosidad perfecta, prácticamente no cambió, pero pues recordarás que su eslabón más débil, más delicado fue el TBN. El TBN bajó. ¿Por qué baja tanto el TBN, al menos en nuestra región? El contenido de azufre que tienen los combustibles. No te puedo decir exactamente cuánto tienen, pero por estos resultados estoy segurísimo que tiene más de lo que tienen en Europa, por ejemplo, que a los lubricantes les llegan a sacar 10.000, 15.000 kilómetros y sin problema. El día que tengamos un lubricante con menos azufre, vamos a tener un aceite más duradero. Pero bueno, pues yo le puedo decir al propietario de este vehículo, síguelo utilizando, no tienes mayor problema con él, solo que no te pases de 7.000 kilómetros. Si este tipo de videos te gusta y quieres que pruebe un lubricante en particular, no dudes en dejarme un mensaje. Lo puedes hacer aquí en YouTube o me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok incluso. Y si sabes de alguien que este video sea de utilidad para ellos, no dudes en compartirlo. Mi objetivo es que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible para que puedan tomar la mejor decisión en el cuidado de su auto. Por el momento es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.